Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Rush. Toca hablar de Elden Ring y de su nuevo lanzamiento en lo que es la franquicia, que podríamos considerar que es el segundo, si no consideramos el DLC como un juego aparte, que no lo es. Pero este Elden Ring Night Rain sí que es una continuación, es un nuevo juego, es desde luego un juego completamente aparte en el que no necesitas el Elden Ring original para poder jugar, por lo tanto se puede considerar ahora sí realmente que es pues la segunda instancia en lo que es la IP de Elden Ring, ¿vale? Es decir, aquí ya que estamos, pues podríamos nominarlo a los GOTY por derecho propio, porque es otra historia dentro del Elden Ring. Pero, y aquí es de lo que va el vídeo de hoy, vamos a poner, si os parece, el tráiler de fondo mientras os voy comentando algunas cositas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ha tenido bastante polémica, ¿vale? ¿Por qué? Pues es una polémica que yo personalmente también lo hemos comentado aquí en varios programas, en varios episodios. Los jugadores nunca saben lo que quieren, ¿no? Entonces, ¿qué cosas se le han podido achacar a From Software durante estos últimos años? Oye, te has encasquillado en una tipología de juego que es muy interesante, que la has creado tú, que el resto la ha adoptado, que es el famoso Souls-like, pero debes de evolucionar un poquito, las cosas como son, ¿no? Porque si no te vas a encasquillar siempre en el mismo juego, etcétera, etcétera. Eso se ha dicho. Bien, ahora llega From Software y dice, bueno, pues tengo una IP que es bastante potente, que lo ha petado, que es multimillonaria, cosa que nunca en nuestros mejores sueños pensamos que esta tipología de juegos llegase a ser mainstream, porque eso nunca lo pensó From Software. Entonces, ahora que tenemos esto, ¿cómo lo evolucionamos? Pues vamos a evolucionarlo con, digamos, elementos de lo que hoy en día también es mainstream. Y entonces te sacan un juego ambientado en el mismo universo, pero que ahora tira más, si no al online, porque igual no es un online como tal, puro y duro, podríamos definirlo, ¿vale? Pero sí que te lo están enfocando hacia lo que es mucho cooperativo, uno o tres personas contra monstruos. Es decir, si no es técnicamente hablando un online 100%, desde luego a nivel de mecánicas y demás es como si estuvieses jugando a un juego online. ¿Por qué digo lo de que si no es con mecánicas 100%, si no es online 100% técnicamente hablando? Porque realmente todavía no está muy claro cómo se va a hacer esta parte, si realmente te vas a conectar a un servidor, si va a haber servidores en los que entres a jugar, cómo se va a hacer una especie de emparejamiento. Eso todavía no ha trascendido demasiada información, yo creo que lo están estudiando, ¿no? Pensad que hasta ahora lo que teníamos en la fórmula Souls era que lo máximo que había online era pues que la gente dejaba una serie de mensajes, pero para eso no necesitabas, que tú luego podías leer y demás, ¿no? Y te daban como pistas, pero para eso no necesitabas como se dice, contratar servidores, etcétera, etcétera, como puede ser en otros títulos, ¿no? Entonces, para, por una parte me ha asombrado, por otra no tanto. El juego, sin haber salido ni nada de nada, como siempre, pues siempre hay que crear polémicas, siempre hay que decir cosas. Tampoco voy a decir que se haya generado una polémica muy grande, porque es verdad que el fan de From es muy fan, pero sí que ha hecho que la gente arquee un poco la ceja y diga, ¿es esto lo que queremos? ¿Es esto lo que esperamos de From Software? Entonces, han surgido varias, como digo, si no polémicas, varios temas a tratar que parece ser que la comunidad pues no está a gusto. A lo mejor es verdad que no está a gusto hasta que se le calle la boca, ¿no? Como suele ocurrir siempre. Y no lo digo despectivamente, lo digo porque muchas veces la gente no está a gusto, luego ves cómo es el juego realmente y donde dije digo, ¿no? Lo primero de todo, a ver, que reutiliza muchísimo mapeado de lo que es el Elden Ring normal y corriente, de la primera zona, etcétera, etcétera. Es como, bueno, pero ¿y qué esperabas, chico? O sea, al final están reutilizando assets. ¿Es algo nuevo para esta gente reutilizar assets? Lo cierto es que no. Fijaros, entre el Dark Souls 1 y Dark Souls 3 se reutilizan assets, pero vamos, a cascoporro. No a lo mejor entre diferentes IPs, porque el estilo artístico y demás es diferente. No vas a utilizar algo en un Sekiro, o no tanto en un Sekiro, o en un Elden Ring, pero no está haciendo nada que no haya hecho, por ejemplo, con un Dark Souls, que es reutilizar muchos assets. Que te podía haber hecho esos assets y ponértelos en otro mapa diferente, utilizando los mismos assets con otra, digamos, estructura y demás, en lugar de ser el mismo mapa que ya conoces. Sí, pero, sinceramente, para lo que va el juego y de lo que va, pues no es tan raro, ¿vale? Es decir, no sé por qué cuando te cambia la tipología de juego, que entiendo que te pueda pesar,
te metes contra los assets y cuando te mantienen la misma tipología de juego, no, son cosas independientes, ¿vale? Si los assets son los mismos y no te gusta, pues es lo que hay, pero ya lo lleva haciendo From Software mucho. Y es una manera, digamos, de ahorrar, ¿vale? Es decir, es una manera de ser productivo, te lanzo el mismo juego visualmente, porque es verdad que From nunca se ha caracterizado por hacer juegos que sean espectaculares a nivel visual, sí a nivel artístico, que no es lo mismo, y entonces, pues eso es lo que hay, ¿de acuerdo? Pero bueno, esa es una mini polémica que ya digo, yo creo que luego una vez que estás en el juego y empiezas a jugar, a la gente le puede dar un poco igual, ¿vale? También hablaban de que hay reciclado de bosses. Bueno, pues sí, pues estamos en lo mismo. Los bosses no dejan de ser un tipo de assets. Yo creo que al final, evidentemente, harán nuevos bosses y también creo que harán, lo diré, nuevas mecánicas de los bosses, etcétera, etcétera. Es mi impresión. Y luego quizás a lo mejor ya lo más polémico en sí mismo es el concepto que le quieren dar al juego, ¿no? Ese uno versus o cooperativo versus monstruos, ¿vale? Que al final es un cooperativo raro, porque al final te dicen que es como mucho up to 3, es decir, que pueden ser 3 en cooperativo, pero puedes hacerlo 1 y 1 o de 1 o de 3, pero no puedes hacer un cooperativo de 2. El por qué se me escapa completamente, la técnica, la mecánica, no lo entiendo, ¿vale? Pero bueno, digamos que eso es un poco lo que plantea. A nivel de historia, pues sinceramente no sé si plantea algo nuevo o no, y es que realmente me da exactamente igual, porque la historia del Elden Ring, si alguien yo entiendo que algunos la conoceréis, ¿vale? Pero el común de los mortales, entre los que me encuentro, no tengo ni puñetera idea de la historia del Elden Ring. Me he esforzado por entender un poco, aunque sea trazar 4 líneas de lore, y de verdad me resulta complicadísimo. Entonces, a nivel de lore es que personalmente no sé si aporta algo o no, pero creo que no, y creo que aunque lo intente hacer, primero que creo que no lo intenta hacer porque ya conocemos cómo es From Software, pero es que segundo, aunque lo intentase, creo que literalmente va a dar un poco igual a la gente. Entonces, cosas que ocurren, o pensamientos que se me vienen a mí a la mente con esta situación, ¿vale? La está cagando From Software. ¿Y por qué digo esto? Pues fijaros un poco porque se ha producido una especie de paradoja, ¿no? Pensemos un poco. A ver, el Shadows of the Erdtree era un DLC, porque continuaba con la historia y demás. Que tranquilamente, siendo un mundo aparte, ¿vale? Porque está físicamente trazado en un mundo aparte, con unos mapas nuevos y demás, es un mapa tremendamente grande, es que tranquilamente podías haberlo hecho como si fuese un minijuego. No te digo un Elden Ring 2, pero sí un nuevo Elden Ring que fuese aparte, que no requisiese de lo que es el juego base. Podría haber estado nominado a los GOTY y podría ser una especie, pues, por que me entendáis la similitud, de Miles Morales. ¿Es un juego completo, digamos, en lo que es la saga de Spider-Man? Sí, pero todo el mundo, llamándole Miles Morales o siendo Miles Morales el protagonista, entiende que es un Spider-Man 1.5. Pues aquí se podía haber entendido perfectamente que esto podía ser un Elden Ring 1.5. Y la verdad es que nadie hubiese dicho absolutamente nada. Si lo hubiese sacado a precio completo, te lo hubiesen pagado. Quizás a lo mejor habría habido un poquito de queja y demás, pero yo creo que no, porque tiene muy buena duración, extensión, etcétera, etcétera. Y ya si lo hubiese sacado a 40 o 30 euros, ya, vamos, te hubiesen comido la boca, literalmente, ¿vale? Y en cambio lo sacan como DLC. Y esto, que para mí sí que pinta más a un DLC del Elden Ring original, es decir, porque al final es como, estás en el mapa original, estás con todos los assets originales, y lo que te estamos haciendo es meterte una especie como de modo de juego, ¿no? De hecho, por ejemplo, si habéis visto la actualización del Black Myth Wukong, ¿qué es lo que han hecho? Pues lo que era evidente, han dicho, ahora te vamos a poner un modo en el que una vez que te has pasado toda la historia, has andado por todos los escenarios, te los has pateado de arriba a abajo, etcétera, etcétera, que son tochos, ahora ya, si a ti lo que te gusta es pelearte, pues venga, a machete, elige el monstruo, el jefe y te peleas. Y te han puesto una lista de bosses contra los que pelearte directamente, sin tener que esperar. Pues aquí tú hubieses dicho, oye, pues ahora vamos a meter una mecánica de juego cooperativa con el Elden Ring original, en el que te vas a poder dar de leches junto con amigos, ¿vale? Es verdad que en esto una de las cosas que no he dicho es que los personajes no puedes importar, claro, evidentemente porque lo están haciendo aparte, no puedes importar el personaje de tu partida podrías, de alguna manera, pero bueno, no lo han hecho así, con lo cual tienes que escoger personajes seleccionados y demás, pero hubiese estado fenomenal que te lo hubiesen puesto, como digo, como DLC del juego base, que hubieses podido importar tu personaje, que hubiesen hecho un pequeñito sistema de matchmaking, ¿sabes? Pues ahora pues si tienes el nivel 90, ¿sabes? Pues te voy a emparejar con estos de tu nivel, o no, o la gracia a lo mejor podría haber estado en yo soy nivel 90 y ayudo a alguien de nivel 20 o algo así. O sea,
Se podía haber hecho mucha cosa. El juego yo creo que la mecánica la tienen ya implementada. Que sea cooperativo, pues es, como digo, cambiar a lo mejor patrones de los bosses y demás. Y la verdad es que este juego a mí personalmente, y repito, se conoce poco todavía, y hay que verlo mejor, pero a mí personalmente me parece más candidato a ser un DLC y no un juego aparte que lo que ha sido Shadows of the Erdtree. Entonces, estoy un poco ahí como descolocado. Creo que, opinión absolutamente personal, seguramente me equivoque, seguramente en ventas les vaya fenomenal, con lo cual, pues lo que estoy pensando de aquí, ¿qué más da? Pero a mí personalmente me parece que esto es más el DLC y que Shadows of the Erdtree es, pues eso, el Elden Ring 1.5, ¿vale? Entonces esto me lleva a ver si a lo mejor From no la ha cagado, porque tú eres una empresa que te. Esto es muy complicado, ¿eh? A nivel de empresa, o sea, no estoy diciendo que From lo haga bien y lo haga mal. Esto es muy complicado tomar este tipo de decisiones en una empresa. Tú dices, yo tengo una fórmula que me está funcionando, pero tengo miedo a que esa fórmula se me pueda desgastar. Luego veo que lo que no se desgasta y sigue es el tema cooperativo, el tema online. Entonces dices, joder, si puedo aunar mi fórmula mecánica de juego con un tema online, pues vamos a intentarlo, ¿no? Entonces entiendo que estés tentado de hacer eso porque piensas a lo mejor que si vuelves a hacer otra cosa igual que la que estás haciendo, pues es un rollo. Luego además también es verdad que ponerte a hacer un Elden Ring nuevo o una IP nueva, aunque sea con estas mecánicas tipo Souls, pues te lleva un tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, si ya tienes todo hecho, pues vamos a probar. Entonces, repito, como probatura que creo que es y como probatura que desde el punto de vista de la empresa para mí tiene sentido por cómo está el mercado, ¿vale? Pues yo lo hubiese tratado como un DLC. Una cosa opcional, que le puedes poner un precio, no tiene por qué ser gratuito porque estás implementando unas mecánicas que no son del juego base y para mí tiene mucho más sentido que esto fuese un DLC y que el Erdtree fuese una expansión de verdad o un 1.5, no una expansión, perdón, un 1.5, ¿vale? Pero lo han decidido así, entonces el miedo está en, ¿la habrá liado From Software? Porque ahora mucha gente, ya digo, o sea, From es de las compañías que te saca, yo qué sé, te saca una chusta de juego, que no digo que lo sean, pero te saca una chusta de juego con unas mecánicas Souls y la gente ya aplaude con las orejas, vamos a ser honestos, ¿vale? Es una compañía que tiene muy pocas críticas y que está muy bien valorada tanto por crítica como por público, etcétera, etcétera. Meterse ahora en esto y empezar a ver las primeras críticas, yo no sé cómo habrás sentado en la compañía. Y repito, creo, es opinión, que si esto lo hubiesen lanzado como un DLC, no hubiese tenido esas críticas. Hubiesen dicho, jo, qué guays, nos habéis dado un DLC donde puedo maximizar la experiencia de jugar un Elden Ring. Y en cambio ahora se les está acusando de algo que ya han hecho toda la vida y ahora de repente no sé por qué se les acusa de eso, pues para acusarles de eso haberlo hecho antes, que es el reciclado de personajes, el reciclado de assets, de motor gráfico, etcétera, etcétera. Y vamos a ver si este tema de la fórmula de cooperativo funciona en Elden Ring o no. ¿Por qué digo esto? Porque es que luego pasa otra cosa, y es que a pesar de que tú hayas hecho esto, tu público es el que es. Y esto lo he dicho muchas veces. Lo he dicho, por ejemplo, con el tema de Sony y de sus IPs y demás, y de lo que han intentado hacer y demás. A ti por lo que te conocen es por esta mecánica de juego. A lo mejor esta mecánica de juego te das cuenta de que has alcanzado tu peak de usuarios con un Elden Ring porque no te ves capaz de hacer algo mejor que Elden Ring, que lo entiendo, y dices, joder, pues mi pico de jugadores va a ser este y yo necesito más para crecer como compañía. Bien, pero sé fiel a lo que eres y piensa en qué te estás jugando. Has trazado. Además es que la historia de From. Voy a poner otra vez otro poquito de vídeo, ¿vale? Además es que la historia de From es que es como muy. O sea, es una historia para mirarla, ¿eh? Es decir, primero con aquellos primeros juegos, con el Demon Souls, no tuvo éxito. Primer Dark Souls, empieza a tener un poco de éxito. O sea, es una historia de cómo va creciendo realmente la compañía y cómo eres lo que eres, y aquí es el ejemplo clave o clásico de una compañía de videojuegos, eres lo que eres por lo que has decidido ser hace tiempo y por la mecánica de juego que has decidido hacer hace tiempo. Si ahora renuncias a eso, primero, a lo mejor no te sale bien técnicamente, y segundo, piensa en el tipo de usuario que has literalmente creado, porque tú has creado un tipo de usuario que antes no existía, porque no existía este tipo de juegos, y tú lo has creado. Y ahora quieres que ese tipo de usuario cambie algo que no es lo que espera de ti. Es complicado, las cosas como son. Y tú dices, ya, pero necesito crecer. Seguramente puede que haya gente que no conozca Elden Ring o que no le gustase o no probase Elden Ring porque no tenía esta facilidad cooperativa y online, y ahora sí. Yo ahí creo que se equivocan, yo ahí creo que yerran. Porque la gente que está por el mundo online y demás y todas esas cosas, no creo ni por asomo que se vaya a ir a jugar un Elden Ring. O sea, tendría que ser la releche y no
permitidme la expresión, para que se me entienda, y está mal dicho y no lo es, pero y no el refrito o no la reutilización que están haciendo del juego base, para que realmente gente de otros juegos y que está muy metida en el online y que juega mucho online y que su vida a nivel de videojuegos es el online, se vaya a venir a nivel del ring. Pueden probarlo, no te digo que no, pero no lo veo probable, ¿de acuerdo? Entonces, como no creo que puedan alcanzar a ese tipo de gente, te estás pegando leches porque no vas a conseguirlo, y a tu público, el que te mantiene, el que te va a dar los 5, 6, incluso a lo mejor 10 millones de ventas con el tiempo en tu próxima IP, le estás metiendo algo que no le mola mucho. Que seguramente yo creo que el riesgo va medido porque dicen, bueno, puede funcionar, puede que no. Total, cuando hablamos de riesgo decimos cuánto nos ha costado versus cuánto podemos sacar. Costado no mucho porque estamos reutilizando todo. Sacar a nada que venda un poco bien, como tal será rentable. Pero a lo mejor dañas un poco la imagen, ¿vale? Y ahí es donde yo creo que lo tienen comedido, es decir, dirán, puede que no ganemos mucho, puede que la imagen se dañe un poco, pero si se daña un poquito, enseguida enseñamos lo que de verdad sea un Elden Ring 2 o un Dark Souls 4 o un Sekiro 2 u otra que hagan, ¿vale? Y saben que la gente yo creo que va a responder porque sí que es verdad que From se ha ganado el fallar una vez. En esta industria, fallar dos ya es más complicado, ¿vale? Pero fallar una vez sí que creo que se lo ha ganado, y fijaros que yo creo incluso que juegan con eso. Porque si no, lo vería demasiado riesgo. Entonces, bueno, ya os digo, esta es un poquito mi impresión. Como digo, me ha sorprendido. Por un lado, no me sorprenden los comentarios porque los jugadores siempre son inquietos, siempre quieren lo que no tienen. Primero te piden una cosa, cuando se la dan piden otra. En fin, al jugador no hay Dios que le entienda las cosas como son, y por eso es tan difícil para las compañías el saber predecir, y tienen que hacer este tipo de movimientos de, bueno, no tengo que dejar a un lado a mi base, pero también tengo que intentar contentar a un nuevo tipo de público, o incluso voy a hacer evolucionar a mis jugadores. En fin, yo de verdad que me pongo en la piel de la compañía y es muy complicado ver los siguientes pasos, sobre todo además, cuando vienes de un exitazo como el del Ring. Claro, si tú vienes de la miseria, dices, pues a nada que algo me funcione bien, pero es que volver a repetir un éxito como el del Elden Ring es muy, 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 muy complejo para cualquier estudio a día de hoy. Con lo cual, la decisión que tomes es difícil sí o sí. Pero por eso digo que los jugadores no me sorprende que se quejen, sí que me sorprende la fórmula, ¿no?, que ha adoptado la compañía, como digo, más como un juego aparte, cuando yo lo veo más como de verdad un DLC, y al otro, al Shadows of the Erdtree, al revés. Y sí que me ha sorprendido un poco determinadas quejas de la comunidad. Que se queje, eso lo tengo claro, ¿vale? Y que se queje sobre todo porque dicen, me vas a meter a uno online, yo no soy de estos, ahí lo entiendo. Pero lo del tema por ejemplo, de los assets, reciclaje, etcétera, etcétera, es una cosa que nunca se ha criticado a From. Entonces, que se haga ahora es como una especie que me ha salido aquí un resquebrajamiento de algo que no tenía por qué salir. Tenía que salir algo ahí y estaba preparado para que ahí me pudiesen meter críticas. Pero aquí no, si me ponen críticas es porque la gente se ha resquebrajado, aunque sea un pelín, esa imagen que tenían de From. Porque están atacando algo que se podía haber atacado durante mucho tiempo, no lo han hecho por ser auténticos fans, y ahora se ponen a hacerlo. Entonces, deja cosillas ahí, el tema. Pero bueno, decidme en la caja de comentarios qué os parece, si tenéis un poco esa misma visión de la que tengo yo entre lo que es un Elden Ring Night Rain y un Elden Ring Shadows of the Erdtree, si coincidís o no, si lo esperáis con ganas, si lo vais a jugar. Fijaros, tengo también amigos que estuve hablando el fin de semana que no se han jugado el Shadows of the Erdtree porque ha llegado muy tarde o mucho tiempo después de la salida del juego original. Entonces ahora les cuesta volver, ¿no? También este movimiento está bien porque es rápido, no dejan enfriarse el interés por Elden Ring, y ya tienes aquí uno que prácticamente lo tienes a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, bueno, diferentes circunstancias. Como digo, escribidme en la caja de comentarios, comentamos, hablamos, debatimos, me decís si os llama la atención, si no os llama, si me decís, a lo mejor, Rafa, yo si me ponen un online no lo toco ni con un palo, o al revés, a lo mejor me decís, esto es justamente lo que estaba esperando de esta IP y seguro que va a funcionar. Así que lo comentamos, lo debatimos, y nos vemos en un siguiente vídeo. Muchas gracias. Chao.